Le damos las gracias al Señor por este tiempo precioso y que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, sea el Espíritu Santo glorificándose en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús. Y quiero empezar en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 44. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 44. Y dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo, está hablando de Judas, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y dice que cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Así fue como detuvieron a Jesús. Así fue como Jesús fue detenido. Judas lo entregó con un beso. ¿Cuántas veces alguien nos da un beso? Pero ese beso trata de ocultar la maldad que hay en el corazón de esa persona para con nosotros. Gente que nos abraza, que nos besa, que nos dice que nos ama, pero que realmente cada vez que tiene una oportunidad nos hace daño. Asimismo sucedió precisamente con Judas. Entregó a Jesús. Entregó a Jesús con un beso. Tremendo. Y Jesús lo llamó amigo. Jesús llamó amigo a Judas. Tremendo. Una persona tan de confianza, porque dice, Judas era el tesorero de Jesús, el que administraba el dinero de Jesús. Sí, Judas tenía que ser una persona de mucha confianza. Alguien diría, a los enemigos hay que tenerlos cerquita. Pues ese es el caso con Judas. Pero hoy quiero hablarles que después de esto, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, Evangelio de San Juan, capítulo 19, voy a ir a varios versículos si usted quiere, y ojalá siempre se le ocurriera tener lapicero a mano y poder escribir, iglesia, para que usted en su casa busque los versículos y los lea. Evangelio de San Juan, capítulo 19, dice así. Versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza, sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Y le daban bofetadas. Tremendo esto. Uno diría: Señor, ¿qué es esto? Vamos a pasar al versículo 17 de ese mismo capítulo de San Juan. Ya le habían quitado la ropa, ya le habían dado bofetadas, ya le habían puesto una corona de espinas y ya le habían azotado. De acuerdo con la ley romana, le daban 39 azotes. Ni uno más ni uno menos ordenaba la ley. 39 azotes recibió Jesús. Y esos látigos tenían puntas de hueso y de metal. Sabe que La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, no es ninguna fantasía, ni es ninguna exageración. Es realmente lo que sucedió. Absolutamente. Sus costillas quedaron expuestas, porque cada vez que el látigo se asentaba sobre su cuerpo, arrancaba pedazos de piel. Y entonces, en el versículo
7 del capítulo 19 de San Juan dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. O sea, los judíos no querían que escribieran que él era Rey de los judíos, sino que él lo había dicho. En otras palabras, estaban diciendo: nosotros como judíos no aceptamos que él sea el Rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, escrito está. Y ciertamente él es el Rey de los judíos, del pueblo judío. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Esas túnicas que no tenían costura eran túnicas caras. No hay tal cosa como que Jesús era pobrísimo, no, que Jesús era pobre, que Jesús no tenía nada. Jesús estaba usando una túnica que en su tiempo era cara porque no tenía costura. No tenía costura. Y la tomaron y la vendieron y la tiraron, la rifaron para que alguno se quedara con ella. Y siguieron más adelante. Y quiero continuar. Y después de esto, en el versículo 28, Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ojalá usted, ¿verdad?, tomara el tiempo de leer en la palabra del Señor cómo fue realmente el sacrificio de Jesús. Voy a decirle algo: le quitaron la ropa. En las imágenes que alguien se inventó para hacer, aparece como si tuviera un pañito colgado de la cintura para que no se viera sus partes. Pero realmente Jesús fue expuesto desnudo en la cruz. Ahora miremos, Jesús fue azotado. 39 azotes, porque la ley romana decía que tenían que ser 39, no 40. 39 azotes recibió Jesús. Y cada azote de esos, cada azote de los que recibió Jesús, representa un género de enfermedades. Hay 39 géneros de enfermedades. Escuche bien, yo no estoy diciendo 39 enfermedades. Estoy diciendo 39 géneros de enfermedades. Enfermedades autoinmunes, enfermedades virales, enfermedades, 39 tipos o géneros. Por eso la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y quiero que pueda entender algo. Cindy, a todos los que me escuchan, la iglesia, escúcheme algo. A veces nos hieren las personas. Y cuando hay una herida es porque viene por lo general o casi siempre de una persona que amamos. Estoy hablando en nuestro caso de una persona que amamos y tenemos una herida, pero tú decides qué hacer con la herida. Tú decides qué hacer con la herida. Sabes que las heridas pueden ser autoridad. Cada herida que Jesús recibió es una herida que venía con la autoridad. Se convirtió en autoridad cada herida que Jesús recibió.
La palabra de Dios dice que fue puesta una corona de espinas en su cabeza. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldecida, maldita por Dios. Y dijo, espinas y cardos producirás. Vaya, búsquelo en Génesis capítulo 3. Y Jesús estaba llevando en esa corona de espinas, estaba llevando la maldición que había sobre la tierra. La maldición que había sobre la tierra por causa del pecado del hombre. La Biblia dice que sus manos fueron horadadas con clavos. La Biblia dice que nuestros nombres están esculpidos en sus manos. Y cada que levanta las manos en intercesión delante del Padre, allí, en esas heridas, allí están nuestros nombres. También la palabra de Dios dice que nosotros pondremos manos sobre los enfermos y serán sanados. Las heridas de las manos también tenían autoridad. Pero ¿qué diremos de las heridas de los pies? Las heridas de los pies. Dice la palabra del Señor, dice que donde pongas tu pie, allí será tuyo. Tomarás posesión donde tu pie pise. Eso está hablando de autoridad. La muerte de Jesús no fue en vano. La muerte de Jesús fue para darnos salvación y vida eterna. Pero cada herida que recibió Jesús, cada herida que Jesús recibió, venía con autoridad. Nos transfirió una autoridad a nosotros, cada herida. Y mire lo que dice a continuación, allí mismo en Evangelio de San Juan, versículo 32. Y vinieron pues los discípulos y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús, a los dos ladrones. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que sus huesos no serían partidos. Pero dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. ¿Sabe dónde nació la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo. ¿Sabe de dónde salió? Del costado de Jesús. De allí salió agua y sangre cuando la lanza traspasó su costado. Cuando una mujer da a luz sale agua y sangre. Ese día la iglesia de Jesucristo fue dada a luz. Allí mismo, allí en esa cruz fue dada a luz la iglesia de Jesucristo. Eso es un tipo del nacimiento de la iglesia de Jesús. Por eso les digo, el sacrificio de Jesús no fue en vano y tiene tanto significado que si nosotros pudiésemos entender que no fue simplemente un hombre que lo azotaron, que le pusieron clavos y lo pusieron allí. No, cada herida, cada vez que salió sangre del cuerpo de Jesús tenía un significado. Ahora Jesús no podía morir ahorcado. Jesús no podía morir de otra manera más que derramando su sangre. Y durante todo el proceso desde el azote hasta la crucifixión, Jesús derramó toda su sangre. Absolutamente toda su sangre fue derramada. ¿Y saben por qué? Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Pero también dice que en la sangre está la vida. Por lo tanto, nosotros por la fe tomamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. No hay tal cosa como que sí fue y lo crucificaron, lo pusieron allí. O sea, es un significado tan profundo, es un significado tan tremendo. Y no he acabado con la explicación. Pero esto es tan poderoso si pudiésemos entender, si pudiésemos ver
el tremendo sufrimiento de Jesús. Por eso él decía, pasa de mí esta copa, Señor, si es posible. Y si no, yo haré tu voluntad, le dijo al Padre. Porque él sabía que todo eso era la ira del Padre. Dice que la justicia del Padre fue sobre él. Isaías 53 dice que el Padre lo sujetó a padecimiento. El Padre lo sujetó a padecimiento. O sea, tremendo, tremendo eso. Uno dice, wow. O sea, la ira del Padre por el pecado se fue descargada sobre Jesús en una forma tremenda. En una forma tremenda. Lea Isaías 53 y dice que no se halló parecer en él cuando la Biblia dice que era el más hermoso de los hombres. Pero Isaías 53 dice que no se halló parecer en él. O sea, estaba deformado. Su cuerpo estaba hinchado. Su cuerpo estaba lleno de sangre. Era como un monstruo. No había parecer en él. No había hermosura en él. Era como un monstruo de todo lo que había sufrido. Pero allí en esa muerte, te estaba llevando a ti y a mí. Nos estaba llevando, ahí estábamos muriendo, con él morimos en la cruz, pero también resucitamos con él para vida eterna. Allí morimos. Y esto es para todo el mundo, pero para todo aquel que acepta a Jesús en su corazón. Aquel que no acepta a Jesús en su corazón no puede recibir la gracia de salvación que fue ganada en esa cruz. Es imposible. Alguien decía, tremendo, a mí me llamó la atención y yo decía, wow, tremendo esto. Cuando Jesús estaba allí, en esa cruz. Y cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque la única manera o el abismo que hay entre el Padre y los hombres es el pecado. Lo único que hace que estemos lejos de Dios es el pecado. Y Jesús llevaba todo nuestro pecado. Jesús no pecó, pero llevaba todo el pecado de la humanidad. Todo. Porque Él tenía que cumplir. Y la ley fue escrita para ser cumplida. Y no fue que Jesús dijo, ya abolí la ley. No, Jesús vino a cumplir la ley. La Biblia decía que él tenía que morir de la forma que murió. Es más, en Deuteronomio también dice que ¿sabe por qué Jesús murió en una cruz y que sus pies no tocaron la tierra? Porque la Biblia dice que él era tan indigno, que la tierra no era digna de que él muriese con los pies sobre la tierra. Tremendo esto. Y nosotros a veces somos de verdad tan mal agradecidos que no recordamos el sacrificio de Jesús, sino cuando hay una Semana Santa que de todo tiene menos de Semana Santa. Esto debería ser todos los días de nuestra vida. Cada vez que el pecado asedie nuestra vida, cada vez que el pecado toque a nuestra puerta, nosotros deberíamos mirar a la cruz y saber que Él fue a esa cruz por mí y por ti. Y saber que sufrió todo lo que sufrió por mí. A ver si así podríamos tener la templanza de vencer la tentación. ¿Cómo voy yo a pagarle a mi Señor de esa manera? Revolcándome en el pecado continuamente. ¿Cómo puedo yo pagarle a Jesús de esa manera? Mira la cruz siempre.
Mira a ese siervo sufriente en la cruz que como cordero fue llevado al matadero y dice que su boca no abrió, dice Isaías 53. No se quejó, no maldijo, no le dijo a nadie, mira, es por tu culpa que yo estoy aquí. No, él fue callado como siervo, enmudeció y fue callado a la cruz. Fue callado a la cruz. Y esa soledad que sintió tan terrible, porque el Padre lo dejó. El Padre lo dejó por el pecado que había en él. Él tenía que expiar ese pecado primero para poder presentarse delante del Padre. Si nosotros entendiésemos verdaderamente ese sacrificio de Jesús, si entendiésemos verdaderamente lo que significó y por todo lo que pasó Jesús. Cada herida tiene una autoridad que nos fue conferida a nosotros. Y esa sangre preciosa hasta el día de hoy sigue vigente para dar vida a todo el que se arrepienta y viene a la cruz, viene a Jesús. Y para limpiar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tremendo esto. Si pudiésemos entender todo lo que sucedió allí, todo lo que sucedió en esa cruz. Y sabe que la segunda parte, la tercera parte, cuarta parte de estos mensajes, vamos a ver después de que Jesús cierra sus ojos en la cruz y dice consumado es, ¿a dónde fue Jesús? ¿A dónde fue Jesús? La semana entrante estaremos viendo ese tema. ¿A dónde fue Jesús? Para que usted se dé cuenta que el sacrificio de Jesús no fue solamente morir en una cruz. Hay gente que dice es que mi familiar murió peor, murió de una forma más terrible porque Jesús solamente estuvo allí crucificado, lo azotaron, pero ok, puede ser posible, pero no estamos hablando de eso. Lo más terrible que Jesús tuvo que padecer fue la paga del pecado, y la paga del pecado no se paga físicamente, absolutamente que no se puede pagar físicamente. Esto es espiritual. Y por eso la semana entrante veremos a dónde fue Jesús a pagar nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados. Y tremendo esto. Y voy a decirles algo. Cuando Jesús dice, consumado es, dice la palabra del Señor, que el velo del templo se rasgó en dos. Ya no hubo separación entre Dios y el hombre. Antes había atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y nadie entraba al lugar santísimo, solo el sacerdote. Pero cuando Jesús murió, quitó toda separación entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Eso quiere decir que cada persona puede ir directamente a Dios, directamente a Jesús. Que no necesita buscar a nadie para confesar sus pecados, que no necesita hacer ningún rezo, sacrificio, manda, procesión, rosario, lo que usted quiera. No lo necesita, no lo necesita. Solo necesita presentarse a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que Él, al morir en esa cruz, es el único intermediario que nosotros tenemos con Dios Padre. Él dice, yo soy el camino al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Él cuando murió en esa cruz, Él conectó el cielo con la tierra, para que cada uno pudiese ir directamente a la presencia de Dios. Ya no hubo divisiones, ya no hubo pasos, ya no hubo protocolos, ya no hubo cosas que hacer para acercarse a Dios. Ahora el hombre podía libremente abrir su boca, derramar su corazón delante de Dios y decirle, aquí estoy yo, Señor, buscando tu rostro. Ya no necesitaba mediadores. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre.
Aquel que murió en la cruz del Calvario es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros podemos orar, pero no hay mediador, no hay secretario, no hay mano derecha, no hay nada, no hay ángeles siquiera que puedan ser mediadores entre Dios y los hombres. La Biblia dice: solo Jesucristo es el único mediador. Solo Jesucristo. Y sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos entrada. Dice: entrad confiadamente al trono de la gracia para que alcancen misericordia y gracia para este momento, para este tiempo. Abrió el trono para ir nosotros directamente al trono. Yo no tengo que decirle a alguien: mire, ore por mí, porque usted es el único que Dios atiende las oraciones suyas. No, ahora todos confiadamente podemos orar al Padre, podemos acercarnos a Dios, podemos invocar al Espíritu Santo, podemos tener una vida que agrada a Dios, una intimidad, una cercanía, una relación. Ya no hay medios, ya no hay mediadores, ya no hay sacrificios que hacer. Fue un sacrificio completo y perfecto. Ya yo no tengo que hacer sacrificios para acercarme a Dios. Absolutamente que no. No, es que yo tengo que hacer tal cosa, tengo que mandar a decir 5 misas, tengo que hacer aquello los viernes de cuaresma, de no sé qué, no, tengo que hacer aquello, lo otro. No, ya no tenemos que hacer nada de eso. Ahora podemos acercarnos a Él libremente, cara a cara, con un corazón dispuesto. El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor. ¡Qué maravilloso! El Señor nos hizo cercanos. Después de ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros fuimos llamados sus hijos. Aquellos que recibieron a Jesucristo en el corazón, aquellos que aceptaron ese sacrificio, el Padre nos llamó hijos, nos dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Yo no tengo que acudir a nadie. Yo solo tengo que postrarme, arrodillarme en la presencia del Señor y decirle: Señor, confieso mis pecados. Me arrepiento porque he pecado contra ti, Señor. Purifícame con tu sangre preciosa. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Él pavimentó, por decirlo de alguna manera. Él puso un tapete para entrar hacia el Padre, hacia el trono de la gracia. ¿Y sabe qué fue? Su sangre preciosa. Su sangre preciosa. Si queremos entrar al trono, tenemos que pasar por su sangre. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Porque es la sangre de Cristo, es la sangre del Cordero. No hay nada que nos pueda limpiar del pecado, ni hay nadie que nos pueda perdonar pecados. El único que perdona pecados se llama Dios. Lo único que nos limpia de nuestro pecado es la sangre de Jesucristo. No hay otra cosa. Yo no puedo bañarme con X o Y, agua o mata o lo que quiera para que pueda quedar limpia, de mi pecado. No hay nada que me pueda limpiar de mi pecado más que la sangre de Jesucristo. Es más, ni siquiera puedo hacer un año de oración y de ayuno. No, a menos que me arrepienta de mi pecado y su sangre me limpia. Es lo único. No hay nada. El hombre ha complicado todas las cosas. El hombre ha puesto precio al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a la salvación. El hombre ha dicho: para que usted alcance salvación, usted tiene que hacer esto y aquello y lo otro. El hombre ha dicho: para que usted gane indulgencia para entrar al cielo. No. La sangre de Cristo es suficiente, completa, absoluta, neta, pura para perdón de nuestros pecados.
Y no hay otra cosa que pueda borrar nuestros pecados. Si hubiese otra cosa, Jesús no hubiese tenido que morir. ¿Qué necesidad de Jesús pasar por el tormento que pasó? Si hubiese habido otra cosa en este mundo que pudiese perdonar nuestros pecados, que pudiese limpiar nuestros pecados, no lo hay más que esa manera y esa forma. Por eso tuvo que venir a morir. ¿Sabe por qué? Porque usted con su pecado, yo con mi pecado, no podíamos salvar a nadie. Se necesitaba alguien puro, alguien que no tuviese pecado en sí mismo, porque Dios es un Dios justo, y un Dios completamente justo, verdaderamente justo. Tremendo eso. Tan justo es que no hay nada que pueda quitar el pecado más que algo que esté puro, que esté limpio. Y lo único puro, limpio, sin mancha, sin pecado, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo, hombre, era el único que no tenía pecado. El diablo no podía decir, mira, ¿y cómo va a pagar el pecado de los demás si él mismo está lleno de pecado? Y como Dios es un Dios justo, sabía que no podía elegir a nadie, a ninguno de nosotros, a nadie de este mundo, porque todos teníamos pecado. Todos veníamos con el pecado original de Adán y Eva. No había nadie suficientemente bueno, puro, santo que lo pudiese hacer. Necesitaba un cordero sin mancha, un cordero limpio, puro. Por eso Jesús es llamado el Cordero de Dios sin pecado. No había pecado en él. Era la única manera. Porque como un burro le va a decir a otro orejón, ¿cómo yo voy a salvar a alguien si yo mismo estoy condenada? Y esta es la hora que nadie puede salvar a nadie. Nadie puede salvar a nadie. Por eso yo les digo, esto no es una religión que yo le voy a dejar a mis hijos. Esto no es una tradición. Cada uno tiene que ver por su salvación. Cada uno voluntaria, libremente tiene que tomar la decisión un día de aceptar a Cristo en su corazón. Yo no puedo. No puedo salvar a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis nietos. Porque nadie puede salvar a nadie más que Jesucristo. Y yo creo con todo mi corazón y oro no dejarle nunca una religión a mis hijos ni a mis nietos. Yo no quiero dejarles una religión. Yo les quiero enseñar el camino por donde deben ellos caminar. Yo les quiero enseñar a ellos quién es el Salvador de sus vidas. Yo no quiero enseñarles oraciones. Yo no quiero enseñarles rezos. Yo no quiero enseñarles novenas. Yo no quiero enseñarles que hagan cosas sin sentido, que no les importa, que no les interesa, simplemente por costumbre. Yo quiero que puedan acercarse a Dios libremente, porque entienden que necesitan un Salvador en su vida y que se llama Jesucristo, que no hay otro. Yo les quiero enseñar que necesitan una relación con Él. Que no es porque su mamá ama a Jesús y camina con Jesús, entonces yo tengo que seguir ahí. No, ellos no tienen que seguirme a mí. Deberían, pero no tienen que seguirme a mí. Ellos tienen que seguir a Jesús por voluntad propia. Esto no es por imposición. Por eso nosotros no bautizamos niños, porque cada uno tiene de su propia voluntad elegir el camino que debe tomar. Mi obligación es enseñarle lo que yo le estoy enseñando a usted, el sacrificio de Cristo, que es la única forma y la única manera de ir al cielo. Es a través de Él, a través de Cristo, a través de su sangre, a través de su muerte y de su resurrección. Que no hay otra forma, que no hay otra manera. No la hay. No hay otra manera. No hay otra manera. Esto no se trata
de llevar cosas sobre los hombros. En este tiempo, esto no se trata de caminar quién sabe cuántos kilómetros, de entrar de rodillas a ninguna parte. Esto se trata de un corazón contrito y humillado ofrecido al Señor. Esto se trata de aceptar el sacrificio de Cristo. Cuando yo digo que yo tengo que hacer cosas para mi salvación, yo estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no sirvió, no alcanzó, no fue suficiente. Y eso es mentira, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue completo, consumado es. Fue completo, perfecto, absoluto. No se necesita otro sacrificio. Ya no hay que hacer sacrificios para la salvación. Lo único que necesitas es confesar tus pecados, recibir a Cristo en tu corazón. Eso es lo único que necesitas. Y serás salvo. Y luego caminar en esa salvación, cuidar esa salvación, abrazar esa salvación, mantenerte en el camino, siendo en este mundo una luz que alumbra a los que están en la oscuridad, siendo en este mundo alguien que da testimonio de la salvación a través de Cristo. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Nadie, no hay Buda, no hay Alá, no hay nadie, ni hombre ni mujer que te pueda dar salvación. Solamente Jesucristo. No hay nadie más. Deberíamos estar tan agradecidos todos los días de nuestra vida por ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde quitó todas las cosas que habían, todo lo que estorbaba para poder acercarnos al Padre, las quitó. Dice cuando se murió, cuando Él cerró sus ojos en esa cruz y dijo consumado es, y dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba diciendo Señor, aquí voy y voy a cumplir, Señor. Entrego mi espíritu, Señor, a ti. Él no le entregó el espíritu a nadie más, al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que hubo truenos, que hubo relámpagos. Y dice que aún se levantaron muertos que caminaron por el pueblo, por Nazaret. Que caminaron y la gente los veía. Resucitaron. Fue un acontecimiento tremendo. Se oscureció. Fue algo impresionante. Y aún así el corazón de muchos se endureció, seguía duro, endurecido. No reconocieron a Jesús como el Salvador. Por eso la palabra dice a los suyos vino y los suyos, su pueblo, Israel, no le reconoció. Era tan tremendo que le dijeron a Pilato, no Señor, quita eso ahí, que escriba que Él fue el que dijo que era el rey de los judíos, no nosotros los judíos. Porque Él no es nuestro rey. No lo recibieron. Y aún hay gente todavía que no quiere recibir a Jesús, que no quiere tener una relación con Jesús, que no la quiere tener. Experimentado en quebrantos. No hay dolor que tú puedas tener. No hay dolor, Carmen, por el cual has estado pasando. No hay dolor que Él desconozca. No hay dolor que Él no haya sentido. No hay dolor que Él no haya entendido. No lo hay. Entendió todos nuestros dolores. Entiende todo lo que nos sucede. Porque experimentó quebrantos. Todas las cosas y aún más allá. Él entiende todo nuestro sufrimiento, entiende nuestras tentaciones, entiende nuestras debilidades. Pero sabes una cosa, también con el sacrificio nos enseñó que teníamos poder, que teníamos poder. Que teníamos poder con ese sacrificio. Y voy a decirle algo. Cuando Él terminó diciendo, consumado es,
y que pasó todas esas cosas y tinieblas cubrieron la tierra y todo. Voy a decirte algo, ¿sabes lo que él estaba diciendo? Consumado es. Voy a explicarte rápidamente que el tiempo se nos acabó. Es la palabra en griego telestai. Telestai. ¿Y sabe qué significa consumado? Pero voy a explicarle algo. Telestai o consumado es una palabra que se usaba en los negocios. Cuando la deuda estaba totalmente pagada, decían telestai. También se usaba en la milicia. Cuando la batalla se ganaba, se decía telestai. Cuando se hacía un juicio y se ejecutaba la sentencia, se decía telestai. 3 cosas que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Primero, la deuda de tu pecado está totalmente cubierta. No hay nada que tengas que hacer por tu pecado. No hay nada, absolutamente. Nada para pagarlo. El pecado tiene consecuencias, sí. Pero tu pecado ha sido perdonado por Dios. Segundo, la sentencia del castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53. El juicio que merecemos está pagado, telestai. Si nosotros nos llevasen a juicio, no habría ninguno de nosotros que saliera libre. Él fue a juicio. El juicio del Padre cayó sobre él, la ira del Padre, y pagó nuestra deuda. Nuestra condena, que era la condenación eterna. Y tercero, la batalla contra Satanás y contra el pecado está ganada. Telestai. Tremendo eso. Tremendo. Tremenda esa palabra. Cada vez que uno estudia la Biblia, se da cuenta de que todo tiene una razón. Y cuando nos damos cuenta que Jesús nos dio la victoria, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que la victoria que Él tuvo en la cruz fue transferida hacia nosotros y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y podemos vencer la tentación y podemos vencer el pecado. Que podemos hacerlo. Por eso no hay tal cosa que usted diga es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Sí puedes, porque en esa cruz se te dio la autoridad para vencer el pecado, para vencer la tentación y para vencer a Satanás. Y cuando deberíamos ser llamados a ese juicio y condenados eternamente, Él nos dio vida eterna. Él nos salvó del pecado y de la muerte. Por eso aquellos que están en Cristo Jesús no conocen la muerte. Nosotros no deberíamos hablar de muerte. Ningún cristiano, nadie que siga a Jesús, que sea discípulo de Jesús, va a morir, va a dormir hasta que Cristo venga a levantarlo. Pero ningún cristiano morirá. No hay muerte en nosotros, porque la muerte está vencida. La muerte está vencida. Y la sentencia ya no se cumplirá en nosotros. Definitivamente que no. Teníamos una deuda por el pecado y fue saldada, fue pagada. Telestai. Telestai. Fue pagada. Ya no había vuelta atrás.
Ese día Satanás fue quebrantado. Ese día Satanás entendió que aunque quiere la guerra, está perdido, está vencido. Está vencido. Simplemente está vencido. La Biblia dice: someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando habla de someternos a Dios, está hablando de meternos, cobijarnos bajo ese sacrificio de Cristo Jesús, bajo la vida de Cristo Jesús, en obediencia al Señor. Y entonces resistiremos al diablo y huirá de nosotros. El sacrificio de Cristo fue todo para nuestra vida. Absolutamente todo. Aquí no existe purgatorio, eso no existe. Aquí no existe que la gente va a un purgatorio y espera ahí 1 año, 2 años, o mientras lo sacan y le hacen. No. ¿Sabe por qué? Porque entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no serviría de nada. ¿Para qué sufrió Cristo? Si nosotros tendríamos que pasar por sufrimiento. No. Gloria a Dios. Y ahora nos podemos comunicar directamente con el Señor. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Él está ahí. Consumado es. Sellado con la sangre del Cordero. Pagado con la sangre del Cordero. Sentencia ejecutada con la sangre del Cordero. Con la sangre de Cristo Jesús. Qué tremendo. Nadie más hubiese podido hacerlo. Dele gloria a Dios por la bendición que tiene de haber sido salvado, de estar en su presencia, de que Él te amó con un amor eterno y te amó con un amor perfecto, con un amor incondicional. Yo creo que cuando Jesús estaba en el Getsemaní y descendió, creo que 2 o 3 veces a ver a los discípulos que había dejado orando, Él estaba viendo a sus discípulos amados, con los cuales caminó 3 años sobre esta tierra, a los cuales cuidó, a los cuales protegió, a los cuales enseñó. Y cada que bajaba y los veía, el amor que había en Él le decía: es que yo no puedo dejar la cruz por causa de estos. Cuando los veía, tal vez decía: yo no puedo imaginármelos en un infierno, un castigo eterno. Y los exhortaba que siguieran orando. Y el ángel que había con él le fortalecía. Pero yo creo que él lo veía y se fortalecía cada que venía a ver sus discípulos y decía: yo no puedo abandonarlos. Tengo que morir por ellos y por todos los que vendrán después de mí y después de ellos. Gracias, Señor. Ahí donde estás, dale gracias al Señor por ese sacrificio. Gracias por tu muerte, Señor. Padre, hoy oro por cada vida que está reunida aquí, por cada familia representada. Que ese sacrificio alcance a cada uno de los miembros de nuestra familia. Que ese sacrificio alcance a cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, hermanos, padres, cónyuges. Que ese sacrificio se extienda, Señor. Revélate, Jesús, a cada corazón y a cada vida, Señor. Sálvalos, Padre Santo. Sálvalos, Señor. Salva a cada uno. Salva a cada uno, Señor. Trae salvación y vida eterna a toda mi familia. Ore por su familia ahí donde está. Ore por su familia. Salvación y vida eterna.
sea sobre cada familia, Padre. Iglesia, ora al Señor y dile que ese sacrificio se manifieste en mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, obra. Manifiéstate, Señor. Glorifícate en mi casa. Señor Dios, salva a los míos, sálvalos a todos, Señor. Que ese sacrificio alcance, revélales el sacrificio en la cruz del Calvario. Que tengan un encuentro con ese sacrificio en la cruz. Que tengan un encuentro con ese Jesús. Que esa sangre preciosa les limpie, les purifique, les dé la entrada al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos que están descarriados, aquellos que están en oscuridad, sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hoy pido por sus almas, pido por sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sálvalos, Rey de Gloria. Trae salvación y vida eterna a mi casa, Señor. Abre los cielos, Señor. Manifiéstate, Señor. Revélate, Señor, Dios de los cielos. Porque ese sacrificio también fue por ellos. Inclina sus corazones a buscar tu rostro, a buscarte a ti, mi Dios amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Que salvación y gracia venga a tu casa, a tu familia, a todos cuantos tienes, en el nombre poderoso de Jesús.